Las páginas locales o páginas de ubicación son la mejor forma de conseguir clientes en tu sitio web. También es cierto que son las páginas más competidas. Por ejemplo, Diseño Web Madrid, Electricistas en Valencia, Cerrajeros en Barcelona. Hoy te quiero enseñar una técnica con la que podrás mejorar el posicionamiento de estas páginas sin necesidad de comprar enlaces. Vamos a verlo. Y empezamos con la clase de hoy. Tenemos un menú súper completo. En primer lugar, te voy a explicar qué es el SEO semántico y qué beneficios tiene. Luego continuaré explicándote qué es el anillo semántico local, cómo se estructura, un ejemplo real de cómo lo he aplicado en uno de mis sitios web. También te explicaré cómo puedes aplicarlo tú, qué errores comunes deberías evitar. Y a continuación te enseñaré cuándo nos interesa aplicar esta estrategia, porque no es algo que nos sirva siempre o que podamos aplicar en todos los casos. Luego continuaré con algunas preguntas frecuentes que he podido recopilar acerca de este tema. Y por último te explicaré cómo crear un anillo semántico con ChatGPT, Grok o tu IA de confianza. Así que vamos al lío. En primer lugar, vamos a analizar qué es el SEO semántico. Y no es otra cosa que una técnica que se enfoca en el significado y en el contexto de las palabras. Esto permite a los motores de búsqueda entender tanto el significado como el contexto del contenido de tu sitio web. ¿Esto cómo lo conseguimos? Lo conseguimos tanto con sinónimos, mencionando entidades, con los datos estructurados. De esta manera, Google o cualquier otro motor de búsqueda, incluido también los nuevos motores de búsqueda con inteligencia artificial, van a entender muy bien el contexto de esa URL en concreto, ¿vale? Por eso es tan importante trabajar la semántica de cada URL transaccional de nuestro sitio web. ¿Y esto cómo se traduce a la estrategia del anillo semántico? Pues bien, en este caso lo que nosotros vamos a querer profundizar, la parte semántica, es la de la ubicación donde se encuentra el negocio. Con esto queremos mandar información muy clara, tanto a Google como a los otros motores de búsqueda, de dónde está nuestro negocio. Esto nos da mayor versatilidad para ampliar la relevancia semántica local de todas estas páginas de ubicación. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mencionando tanto ubicaciones, en este caso dónde está nuestro negocio, las entidades que forman parte de esa ubicación y con enlaces externos geolocalizados. Esto a priori te puede parecer un poco lioso, confuso, tranquilo, no te preocupes. Ahora vamos a verlo con un ejemplo real y vas a ver que es mucho más simple de lo que parece. Y es que esto de aquí es un anillo semántico local o cómo sería la estructura a rasgos generales, ¿vale? Nosotros queremos en este caso potenciar la semántica de Sevilla como ubicación donde está nuestro negocio y para eso vamos a crear URLs. Estas URLs pueden ser tanto entradas de WordPress o páginas, ahora te explicaré un poco cómo deberías configurarla, pero van a ser URLs donde nosotros estemos hablando específicamente de la ubicación y no tanto de los servicios que ofrecemos. En este caso he puesto un ejemplo en el que en una de las URLs se hablaría de el origen de la ciudad de Sevilla, en otra URL se mencionarían los pueblos con más encanto de la provincia, 5 monumentos históricos de la ciudad, qué hacer, actividades que puedas hacer en Sevilla, y todas estas URLs van a intentar potenciar semánticamente a nivel local la URL transaccional, es decir, nuestra página de ubicación, la location page, que en este ejemplo sería de un negocio que ofrece rutas turísticas en Sevilla. Es decir, esta URL de aquí es la que nosotros queremos posicionar en Google, es la que nos va a traer clientes cualificados, pero creamos todas estas URLs a modo de satélite para que potencie la semántica local de esta página de ubicación.
Nosotros, evidentemente, dentro de esta página de ubicación, como ya te he explicado en la clase del curso de SEO local, en la clase de SEO on Page, en esta URL nosotros vamos a intentar potenciar de una manera semántica y local todas las entidades, puntos de referencia de la ciudad, pero hay veces que por lo que sea, puede que sea porque haya mucha competencia, necesitemos darle un empujón extra, ¿vale? Y este empujón lo podemos hacer con esta técnica. Aquí te voy a mostrar un ejemplo real de cómo lo he aplicado yo, en este caso, a mi página de agencia de diseño web, ¿vale? En este caso es una página, de WordPress, en la cual menciono los pueblos más bonitos de Málaga, ¿no? Vendría a ser típico artículo, sin ningún tipo de misterio, pero en el cual se están mencionando muchas ubicaciones referentes a la provincia de Málaga, como pueda ser, por ejemplo, Ronda, Frigiliana, Nerja, etc. Y al final de esta página encontramos enlaces hacia otros artículos que forman parte de este anillo semántico local, como puede ser, por ejemplo, la de Historia de Málaga, ¿vale? Y aquí, en este caso, se va hablando de toda la historia de la provincia, también de la ciudad, y abajo del todo enlazamos a el otro artículo, el anterior y otro más, que sería cosas que hacer en Málaga. Y aquí viene uno de los puntos importantes del anillo semántico local, y es que uno de esos artículos de los que conforman el anillo no va a incluir un enlace al final hacia los otros artículos, sino que directamente va a incluir un enlace hacia la página de ubicación. Esto, si lo remarco así, se ve más claro. Hay un enlace con la keyword exacta de la ubicación que, si yo hago clic, me manda hacia esa location page, esa página de servicio local que yo quiero posicionar, ¿vale? Entonces, esto visto desde una perspectiva más esquemática, vendría a ser esto de aquí, ¿vale? Voy a mover esto un poquito, ahí está. Tendríamos todas esas URLs hablando de historia, pueblos que visitar, etc. Ahora te explicaré cómo puedes conseguir ideas un poco más interesantes y que estén relacionadas con la temática de tu negocio, porque es verdad que en este ejemplo que te acabo de mostrar es un anillo que yo hice en 2021 y la verdad es que se puede mejorar bastante, ¿vale? Hay varios errores que yo cometí en aquel entonces y ahora te lo voy a explicar en la parte de errores comunes para sobre todo que tenga más efectividad, ¿vale? No hay una forma exacta de cómo hacerlo, pero sí que si lo haces siguiendo las pautas que te voy a comentar y evitando los errores, seguramente tenga más efecto que si lo haces sin más, ¿vale? Entonces tendríamos esta estructura de aquí, apuntamos con la keyword exacta hacia la página de ubicación y toda esa potencia y esa semántica local se traslada hacia la página de ubicación, que es realmente lo que nos interesa, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo puedes aplicar esta técnica para que sea efectiva, ¿vale? En este caso, te recomiendo que crees 3 o 4 URLs sobre temas relacionados de la localidad que quieras potenciar. Imagina que tu negocio pues está en Segovia, pues hablarías de Segovia. Si está en Toledo, ¿vale? La que sea. En este caso, también sería interesante ocultar el footer y el menú principal de estas URLs. Si te fijas, yo aquí en el ejemplo que te muestro, el menú principal no lo he ocultado. En aquel momento, pues la verdad, no consideraba que fuera necesario. Tampoco es que sea obligatorio, pero sí que resulta interesante ocultar tanto el principal como el footer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que toda la autoridad de esa URL, todo ese page rank, ese flujo que consigue a través de enlaces externos, no se diluya a través de distintas URLs de nuestro sitio web, sino que se concentre en una única URL, que en este caso es la página de ubicación. Entonces, si nosotros ocultamos tanto el footer como el menú principal, pues vamos a quitarnos muchas URLs de nuestro sitio web para que ese PageRank se acumule en esta página de aquí, ¿vale? Otra técnica interesante que tengamos en cuenta para aplicar en este caso sería que todas las URLs tienen que estar enlazadas entre sí, excepto una de ellas, que es la que enlaza a la página de ubicación, ¿vale? Como te acabo de mostrar hace un momento.
También te recomiendo que el enlace de la URL a la location page sea con la palabra clave exacta de la ubicación. Es decir, en este caso, la ciudad o la provincia donde tú te quieras posicionar. De esta manera, nosotros no solo estamos transmitiendo la autoridad de esas URLs que hemos creado, sino también la semántica de la palabra clave exacta de esa ubicación, ¿vale? Esto nosotros, si lo hiciéramos desde una página externa, ya sea contratando un post patrocinado o una nota de prensa, quedaría raro que nos enlacen solo con la palabra clave de la ubicación, porque no estaría dando contexto de nada. Sin embargo, nosotros desde nuestro sitio web podemos enlazar de la manera que nos dé la gana. De hecho, esto está recogido en las políticas de Google, que los enlaces internos se pueden estructurar de la manera que el webmaster, el administrador del sitio web, considere oportuna. Pues en este caso vamos a aprovecharnos de eso para transmitir toda la semántica y toda la potencia utilizando la palabra clave exacta de la ubicación a la que tú quieras posicionar. Y por último, te recomiendo que estas URLs que hemos creado la potencies con enlaces externos geolocalizados, ¿vale? Que ahora te explicaré un poco cómo serían estos enlaces. Bien, ahora vamos a ver algunos de los beneficios que nos da el crear un anillo semántico local como el que te acabo de mostrar. Y es que, por un lado, lo más evidente, conseguimos extra de semántica local para la página de ubicación. Estamos mencionando muchísimos conceptos locales que normalmente en la página de ubicación, por la estructura que tiene, no podríamos incluir. Por lo tanto, de alguna manera estamos utilizando todas estas URLs como si fuera un archivo anexo en el cual nosotros dejamos súper claro a Google y a los motores de búsqueda la ubicación en la que se encuentra nuestro negocio. Recuerda que estas URLs no buscamos que posicionen como tal. Sabemos que no van a recibir visitas por parte de los usuarios, entre otras cosas porque para hablar de estos temas ya hay páginas especializadas. No va a posicionar Google una URL de nuestro sitio web hablando sobre esto, y más si la aislamos del resto del sitio web, como te he explicado, ocultándola en el footer, en el menú principal, etc. Entonces, si tenemos esto claro, vamos a conseguir toda esa semántica para la página de ubicación y también nos va a permitir conseguir enlaces externos geolocalizados. Esto que te acabo de comentar hace un momento es muy interesante porque también, dependiendo de la temática de nuestro negocio, va a resultar complicado muchas veces conseguir enlaces de periódicos locales. Quizás porque nuestro negocio está en una localidad pues que sea un poco más pequeña, que no hayan tantos periódicos online, etc. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos URLs que estén hablando de algo, de una temática un poco más amplia, como puede ser el sector turismo u otras cosas, podremos conseguir enlaces en los cuales apunten hacia esas URLs porque encajen mejor dentro del contenido de ese periódico al que le estamos contratando el enlace y no quede tan raro a ojos de Google. Y desde esa URL, luego a nivel interno, como te he mostrado antes, repartiremos esa autoridad a través del resto de URLs y luego lo pasaremos todo hacia la página de ubicación como tal, ¿vale? Entonces, también vamos a poder conseguir esos enlaces y, como te he explicado antes, vamos a poder tener un enlace interno geolocalizado con la palabra clave exacta de la ubicación y que transmitamos todo eso a la página, ¿vale? Entonces, estos serían los tres beneficios principales y el motivo por el cual te puede interesar o no crear una página, en este caso un anillo semántico local con varias páginas o varias entradas de WordPress, lo que tú prefieras. Si vas a optar por la opción de entradas de WordPress, deberías aislarla del resto de categorías. Normalmente tú cuando creas una entrada en WordPress tienes categorías para que se enlacen entre sí con otras entradas similares de la misma categoría. En este caso no queremos que se vinculen con el resto de artículos porque a nivel temático no van a coincidir, no va a tener sentido, ¿vale? Entonces deberías aislarlo con una temática aparte o bien creas páginas, ¿vale? Las páginas en WordPress no están anidadas a ninguna categoría, entonces podrías crear esa página y luego si pones el atributo blank, el blank mode, vas a poder ocultar lo que vendría a ser tanto el footer como el header.
También es verdad que hay constructores visuales como Divi o Elementor que ya te permiten crear plantillas personalizadas para URLs concretas. Entonces, en este caso, podrías incluso crearte un menú personalizado en el que aparezca el logo de la empresa, pero que no aparezcan el resto de enlaces que aparecen en el menú principal o en el footer de tu sitio web. Vale, ahora te quiero mencionar algunos errores comunes que deberías evitar a la hora de crear el anillo semántico local. Y el primer error, que es bastante común, sobre todo si eliges crearlo con entradas de WordPress, es no aislar las URLs del anillo semántico, es decir, crear esas URLs como si fueran cualquier otra del sitio web. Y en este caso son URLs muy específicas con un objetivo muy concreto. No queremos que los usuarios la visiten, simplemente queremos que los motores de búsqueda, sus robots, sus arañas virtuales, ¿no?, que van navegando por todo nuestro sitio web, encuentren ese contenido, analicen toda la semántica y les termine derivando a la página de ubicación. Pero no queremos que los usuarios naveguen por esas páginas del sitio web, así que deberías aislarlas, ¿vale? Sí, sobre todo si lo creas con entradas de WordPress. Otro error bastante común es no potenciar estas URLs con enlaces externos. Y es que las URLs del anillo semántico como tal, pues están bien, ¿vale? Es un truco muy interesante para meter extra de semántica, pero a nivel de PageRank, a nivel de autoridad externa, no van a tener prácticamente ninguna, porque no hay ninguna URL que esté enlazando hacia esas URLs, ni siquiera desde nuestro sitio web. Algo que sí ocurre en el resto de URLs. Entonces, aquí sí que es muy interesante que lo potenciemos. Lo podemos potenciar tanto con enlaces de pago, que se contraten en periódicos, en blog, etc. Pero también lo podemos hacer con enlaces manuales desde foros locales. Si buscas en Google, te vas a encontrar un montón de foros que o bien tienen un apartado para hablar de distintas localidades o directamente foros que están centrados en una ciudad o en una provincia concreta, ¿vale? Pues si tú creas un post dentro de esos foros, podrías incluir un enlace manual hacia una de estas URLs. Vas a tener que currártelo un poco, ¿vale? Para que quede natural, que no parezca raro, y de esta manera, si hay algún moderador dentro de ese foro, pues que no te eche el post para atrás, ¿vale? Pero con esto nosotros conseguimos que hayan otros lugares que estén enlazando de manera directa, pero no visible para los usuarios, a estas URLs. De esta manera vamos a ir potenciando de autoridad externa y sobre todo autoridad con enlaces geolocalizados a todas esas URLs para que luego le pasen más potencia a la página de ubicación, que al final es lo que nos interesa. Y otro error bastante común, que de hecho a mí me ha pasado, en el ejemplo que te he mostrado antes se puede mejorar bastante más, que es descuidar el contenido de la URL del anillo semántico, ¿vale? Cuando yo implementé por primera vez esta estrategia, después de ver cómo la explicaba Sergio Somoza en su curso de Local Rocket, pues en aquel entonces todas estas URLs y este contenido había que encargárselo a redactores, y al final, como es un contenido que un usuario como tal no va a leer, pues tampoco lo cuidabas mucho, sinceramente. Hoy en día disponemos de herramientas que nos pueden crear contenido muy bueno y mucho mejor estructurado para que estas URLs pues tengan más potencia semántica y que tengan mayor relación con la temática del negocio, que no sea solo semántica local. ¿Y cuándo nos interesa aplicar esta estrategia del anillo semántico local? Pues bien, nos interesa sobre todo en negocios de única ubicación. Es cierto que si tienes varias ubicaciones vas a poder crear anillos semánticos, pero tampoco te recomiendo que lo crees para todas las ubicaciones, porque si no podríamos conseguir el efecto contrario, es decir, confundir a estos motores de búsqueda y que no entiendan muy bien cuál es el contenido de nuestro sitio web. ¿Por qué? Porque si tenemos una ubicación y creamos 4 URLs de anillo semántico, esto se va a multiplicar por el número de ubicaciones que tengamos. Imagínate que tienes 10 ubicaciones, ya serían 40 URLs que no están hablando de nada relacionado con el tema, la temática de tu negocio. Por lo tanto, a nivel de contenido general, ¿no?, de salud del sitio, a nivel general, Google podría empezar a detectar que estás creando contenido de baja calidad. Por lo tanto, te termine penalizando al resto de URLs que sí tienen relación con los servicios o los productos que ofreces. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta.
Si tenemos 1, 2 o 3 ubicaciones, no hay problema. A partir de más de 5 ubicaciones, yo tendría mucho cuidado qué ubicaciones intento potenciar con el anillo semántico local y cuáles no, ¿vale? Esto también lo puedes ir descartando en función de qué páginas de ubicación te están posicionando mejor o no. Quizá haya algunas que tienen menos competencia y que esta estrategia pues no es necesaria porque ya de por sí está en muy buenas posiciones. También nos interesa, de hecho yo es principalmente cuando lo utilizo, cuando estamos en un punto cercano a la sobreoptimización de enlaces externos en la página de ubicación, ¿vale? Imaginemos, como te acabo de mostrar hace un momento, que quieres potenciar la keyword diseño web en tu ciudad, en mi caso en Málaga, ¿vale? Pues yo puedo contratar distintos enlaces externos para potenciar esa página de ubicación y que vaya subiendo poco a poco en el ranking. Sin embargo, la competencia crea tanta cantidad de enlaces para esa keyword, porque es una keyword muy competida, porque es muy transaccional y da muchos beneficios, que va a llegar un momento en el que posiblemente tú ya no puedas comprar más enlaces sin entrar en una zona de riesgos a ojo de Google y que diga, aquí hay un patrón extraño, ¿vale? Hay una sobreoptimización de enlaces externos que apuntan todos hacia la URL de ubicación. Por lo tanto, esto no es natural, no me huele bien y te empiezan a caer los rankings y tú has invertido una cantidad de dinero espectacular, ¿vale? Entonces, en este caso, en lugar de conseguir más enlaces que apunten hacia la página transaccional, la página de ubicación, podemos conseguir enlaces hacia las otras URLs del anillo semántico y a través de ahí dirigirlo directamente hacia la página de ubicación a través de una de esas URLs, ¿vale? Entonces, este es uno de los métodos que a mí más me gusta aplicar cuando, pues eso, ya estoy en un punto en el que no me siento cómodo comprando más enlaces que apunten hacia esa location page. Y también nos interesará aplicar esta estrategia cuando ya estén publicadas las páginas de servicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque también a través de las páginas de servicio le podemos dar un extra de relevancia semántica. En este caso no es semántica local, sino semántica de categoría empresarial, de los servicios que ofrecemos. Y de esta manera sí que va a estar mucho más compensado. Si tú todavía no has publicado las URLs de servicio, te recomiendo que primero trabajes esta parte, que además seguro que también te puede traer clientes interesados que quieran contratar tus productos o servicios, y luego ya, si ves que todavía no consigue arrancar esa location page, pues entonces ya sí puedes hacer este anillo semántico local. Bien, ahora te voy a comentar algunas preguntas frecuentes que he ido recopilando acerca de esta estrategia. La primera es si esta técnica por sí sola tiene efecto. La respuesta corta es no, ¿vale? Igual que casi ninguna técnica en SEO, tanto para web como para ficha. Para que esto tenga efecto, como te he ido explicando a lo largo de toda la clase, deberás ir haciendo otras acciones y teniendo en cuenta otros factores para que esto pueda tener más o menos efecto. Yo en muchas de las webs que lo he aplicado, después de aplicarlo, no he visto ningún solo efecto, ¿vale? Y esto es porque he ido cometiendo algunos de los errores que te he comentado anteriormente. O sea que ten en cuenta que esto, para que funcione, tiene que ir y encajar dentro de una estrategia global de SEO local. Un poco raro lo de global y SEO local, pero ya me entiendes. Lo siguiente sería que, ¿cuánto tiempo tardas en tener resultados? Y aquí puede variar muchísimo, sobre todo si estás haciendo en paralelo otras acciones o no, pero en un periodo de un mes, mes y medio, ya debería ser tiempo más que suficiente para que veas si el anillo semántico como tal ha tenido efecto o no. ¿Puedo utilizarlo en negocios multiubicación? Pues como te he comentado antes, ¿vale? A partir de 5 ubicaciones yo tendría mucho cuidado con cuál potencio y cuáles no, para no generar contenido que a ojos de Google pueda ser contenido muy alejado de la temática de tu negocio, por lo tanto, contenido de baja calidad. Y la última es si esta estrategia es penalizable por Google. Y la respuesta corta es no, a no ser que entremos en este punto en el que estamos creando demasiadas URLs de anillo semántico, ¿vale? Y en este caso no es tanto que sea penalizable, sino que Google va a decir, oye, pues si tienes 100 URLs
y 20 están hablando de cosas que no tienen que ver con tu negocio, entonces a nivel de calidad considero que no tienes mucha, por lo tanto te voy a penalizar en los rankings de búsqueda, ¿vale? Pero no es tanto que te esté penalizando por crear estas URLs como tal. Si creas 4, 8 o 10 URLs para distintos anillos semánticos en total, no cada uno, pues en ese caso no vas a tener ningún problema. Y por último, vamos a ver cómo puedes crear estos anillos locales con inteligencia artificial. Para ello he redactado el siguiente post. Tengo un negocio de la categoría empresarial que sea, ¿vale? Abogado, electricista, cerrajero, la que quieras. En la ciudad de, especifica ciudad y también importante país, ¿vale? Porque hay algunas ciudades que tienen el mismo nombre en distintos países, entonces para que le quede muy claro a la inteligencia artificial. Quiero redactar artículos en mi blog con temas interesantes y relevantes de la ciudad. Dame 10 ideas de artículos locales que podrían interesar a mi audiencia. Y con este prompt tan sencillito te va a salir ideas muy interesantes. Por ejemplo, aquí, este primero no está bien puesto, ¿vale? Porque me olvidé de actualizar esto de aquí. Pero aquí ya sí que le dije, vale, tengo un negocio de fontanería en la ciudad de Sevilla, España. Y me ha dado ideas tan interesantes como cómo proteger las tuberías de tu hogar sevillano durante la Feria de Abril, fontanería en casas tradicionales de Sevilla, el agua en Sevilla, de los caños de Carmona a tu grifo, consejos para ahorrar agua en Sevilla durante el verano. En fin, hay muchísimas ideas muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que no lo va a leer un usuario como tal, ¿vale? Pero sí que coincide muy bien tanto la ubicación como la temática de tu negocio. Algo que yo cuando lo implementé en su día no estaba cumpliendo porque tenía una página de diseño web y estaba creando URLs más relacionadas con turismo, ¿vale? Que en aquel entonces pues era lo más cómodo, ¿no? Para no tener que pensar en algo, pues cuando tú quieres crear contenido de una ubicación, pues va a ser historia, turismo o cosas que hacer, ¿vale? Pero en este caso pues la IA, que para estas cosas nos viene súper bien, me ha dado resultados mucho más interesantes, ¿vale? O sea que si quieres puedes aplicar este mismo prompt y vas a ver cómo te sugiere ideas súper chulas. Como has visto, los anillos semánticos locales son una muy buena opción para potenciar las location page de tu sitio web. Hay otras técnicas que también son muy interesantes para potenciarlas. Si quieres que grabe un vídeo sobre ellas, escríbelo en los comentarios. Y recuerda, para que estas técnicas tengan el mayor impacto posible, tienen que llevar una muy buena estrategia de SEO local detrás. No solo sirve con hacer técnicas o estrategias aisladas. Ahora sí, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aloha!